Buenos días, hermanos de la Iglesia Reformada, siervos de Jesucristo y todos los que nos acompañan en esta mañana durante nuestro servicio de adoración. Es un gusto el poder estar con ustedes para exponer la palabra de Dios, para escuchar, para explicar y para aplicar la palabra a nuestras vidas. Antes de comenzar, me gustaría que leyéramos el pasaje de esta mañana. Segunda carta de Juan, en los versículos 7 al 11. Dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Oremos al Señor para que bendiga la enseñanza de esta mañana. Padre Santo, nos encontramos delante de ti como iglesia, rogándote, Señor, que en esta mañana seas tú quien nos enseñe, que puedas, Señor, edificarnos y nutrirnos con tu palabra. Señor, nuestras almas están sedientas y hambrientas de ti. Señor, durante nuestras semanas hemos tenido experiencias, hemos tenido roces, choques con el pecado, hemos tenido, Padre, tentaciones, y en este día nuestras almas descansan porque venimos a adorarte a ti, porque venimos a recordar la esperanza que tú nos has dado, porque venimos a tener comunión con nuestros hermanos. Padre, en esta mañana te quiero pedir que me des sabiduría para poder enseñar a tu pueblo y que a tu pueblo le des también un oído atento, un oído dócil, para que puedan escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores, que seamos obedientes a lo que tú nos llamas a hacer. Pero no solamente esto, sino que lo hagamos con amor y con agrado, agradecidos por la gracia que tú has tenido hacia nosotros. Esa gracia que no puede sino fructificar frutos de agradecimiento que salen desde nuestros corazones como ofrendas a ti. Gracias, Padre. Te damos gracias porque sabemos que son aceptables en nuestro Señor Jesucristo. Señor, en esta mañana el pasaje que vamos a predicar trata con la antagonía de los anticristos y de los falsos maestros hacia la iglesia. Y Señor, parece que tu iglesia viviera como si no hubiera estos falsos maestros o anticristos en ella. Padre, te queremos pedir que pongas en mente de nosotros el estar atento ante todas las acechanzas de los que buscan desviar a tu iglesia, pero también a que guardes nuestros corazones y nos ayudes a ser diligentes y vigilantes en nuestros corazones para que nosotros no nos desviemos y perdamos el fruto que tú has generado en nuestras vidas. Padre, tú sabes que nuestras vidas están rendidas hacia ti, que las encomendamos a ti y que te rogamos, Señor, que tú que eres todopoderoso y fiel, que nos guardes hasta el final, porque el deseo de nuestras almas es el poder verte cara a cara. Te damos gracias por esto, Santo Padre nuestro, y te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Hagamos una breve contextualización al estudio. La idea del pasaje que hemos leído comprende los versículos 7 al 11. Sin embargo, este día nuestra predicación comprenderá solamente los versículos 7 y 8. Nos encontramos estudiando la segunda carta del apóstol Juan. Ya hemos estudiado el Evangelio y la primera carta del apóstol Juan, y ahora continuando con nuestra serie, nos hallamos desarrollando el contenido de la segunda carta del apóstol. En la introducción de la carta mencionamos que algunos maestros en la historia hacen referencia de que la carta fue dirigida a una iglesia. Otros, de manera más literal, creen que va dirigida a una señora. No obstante,
la carta sin duda hace referencia en sí misma de que es una carta dirigida a un grupo de creyentes. Esto lo sabemos por el uso que hace del plural y además de esto porque se menciona a la señora elegida y a sus hijos. Los eruditos que se inclinan por interpretar la frase la señora elegida como una figura del lenguaje original que se refiere a una iglesia tienen esta convicción ya que era una práctica común de aquel tiempo usar estas frases y figuras del lenguaje para referirse a naciones o ciudades. Cualquiera que sea el caso, esta carta ha sido colocada por el Espíritu Santo en el sagrado libro para bendición de la Iglesia, siendo así una carta que es dirigida de parte del Señor a la Iglesia de todos los tiempos. Ahora, pasando al contenido de la carta, debemos decir que la segunda carta de Juan se desenvuelve como una carta que contiene un saludo fraternal de un ministro a miembros fieles de una congregación, pero a la vez su contenido presenta una advertencia contra los falsos maestros y una exhortación a no dejarse engañar y perseverar en la fe en Jesucristo. Las enseñanzas anteriores se han enfocado en la primera parte del contenido, pero a partir del versículo 7, el cual nos corresponde estudiar en esta mañana, se comienza a desarrollar la segunda parte del mensaje, que abarca los versículos 7 al 11. Este séptimo pasaje es un contraste rotundo de lo que había venido hablando el apóstol con anterioridad en los primeros versículos, pero está en consonancia con la exhortación y el llamado que se encuentra en las otras cartas del apóstol. Habiendo dicho esto, estudiaremos nuestro pasaje por medio del siguiente bosquejo bajo el título La advertencia del anciano de no bajar la guardia, ya que el no vigilar con diligencia puede llevar a terribles consecuencias. Nuestro primer punto será la razón de la advertencia. Este punto se enfoca en el versículo 7. Nuestro segundo punto será el propósito de la advertencia. Este punto se enfoca en el versículo 8. Y finalizaremos con una aplicación. Ahora, habiendo expresado el bosquejo, nos es necesario hacer una introducción por medio de los factores que se oponían al cristianismo durante los primeros años de la Iglesia. Uno de los factores interesantes era la fragilidad de la Iglesia. Durante los primeros años de la Iglesia, tras la ascensión del Señor Jesucristo, los apóstoles fueron comisionados por Dios para propagar el Evangelio por todo el mundo, como nos enseña Mateo 28:19. Ya para el tiempo de la redacción de esta carta, el cual se estima que fue entre los años 85 al 95 después de Cristo, el mensaje de Cristo se había propagado por diversas regiones del Imperio Romano y el número de adeptos se encontraba en crecimiento, pero bajo un ambiente bastante hostil. Si pudiera compararse el crecimiento del cristianismo con un ejemplo, sería algo así como plantar un árbol de luz en un lugar oscuro, lleno de distintas plagas y tierra que no es fértil, y con todo esto, esperar que éste crezca y produzca buen fruto. Lo que quiero decir con este ejemplo es que aunque no existía garantía alguna, humanamente hablando, para que un puñado de hombres pobres y de baja estima tuvieran éxito en su misión de propagar el mensaje de salvación en un imperio lleno de placeres sensuales, alto poder militar y repleto de idolatría y persecución, la garantía del éxito del Evangelio del Señor Jesucristo no se encontraba en los recursos humanos, sino en el favor de Dios. Tanto así que no solo el número de conversiones fue aumentando, sino que en diversas regiones se comenzaron a establecer iglesias que se reunían en las casas de los conversos más antiguos. Este es el trasfondo que posee esta carta, la cual se cree
que con toda probabilidad pudo haber sido enviada a una de las iglesias en Asia Menor. Otro factor que es necesario que mencionemos y que se oponía al cristianismo era la idolatría cultural. En las fechas que hemos mencionado, también existía gran multitud de creencias y religiones dentro del Imperio Romano, y esto debido a la conquista potencial que había logrado Roma de las naciones que la rodeaban, con lo cual no solo habían establecido superioridad sobre ellas, sino que también con la toma de esclavos y la apertura de carreteras habían abierto una brecha para la introducción cultural y de religiones paganas. La diversidad de religiones llevó a generar nuevos cultos pragmáticos, los cuales eran muy populares, cultos en los cuales se tomaba lo más atractivo de cada religión para así dar surgimiento a otro sistema de creencias, compuesto de diversas doctrinas que no tenía base sólida ni firme, ya que no estaba bien definido. No obstante, estas falsas religiones no tenían problema con tomar para sí algunas de las verdades confesadas en el cristianismo. Un tercer factor que se oponía al cristianismo y que está relacionado con el factor anterior fue la oposición gnóstica. Uno de los sistemas antagonistas que se opusieron al cristianismo fue el gnosticismo. Dentro del gnosticismo se encontraban distintas escuelas con diversos representantes, como por ejemplo la escuela de Valentino y Marción. Sin embargo, el peligro real que presentaba el gnosticismo para el cristianismo era que el gnosticismo no tenía problema con adoptar otras religiones a su sistema. Era algo así como las falsas iglesias que anuncian la puerta estrecha como un camino ancho y espacioso, donde se dice que el Dios de todas y cada una de las religiones es el mismo. Bajo este engaño se podía encontrar en aquellos años judaísmo gnóstico, cristianismo gnóstico, entre otras mezclas. Se cree que esta carta, redactada por el apóstol Juan, se encuentra confrontando uno de estos híbridos gnósticos. El comentarista Howard Marshall explica al respecto que Ireneo, uno de los padres apostólicos, hace referencia a que el anciano se estaba enfrentando a dos maestros gnósticos, Cerinto y Basílides, quienes no podían comprender cómo Dios había tabernaculizado entre los hombres. Según Marshall, Cerinto decía que el Espíritu Santo había descendido al Señor Jesús durante el bautismo y lo había abandonado antes de la crucifixión. Por otra parte, Basílides creía que el que sufrió el castigo de la cruz fue Simón de Cirene y no el Señor Jesús, quien miraba desde lejos, riéndose de cómo sus opositores fueron burlados. No obstante, estos solo eran relatos ficticios que contradecían el Evangelio. Estos eventos, todas estas herejías circulantes, llevaron al apóstol Juan a redactar esta segunda carta a manera de advertencia. Es por eso que nuestro primer punto es explicar la razón de la advertencia. Veamos nuestro primer punto, la razón de la advertencia. Dice nuestro texto: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Esta advertencia se suscita como un asunto necesario a tratar por el apóstol. Muy probablemente él era consciente del peligro bajo el cual se encontraba esta junto con las otras iglesias. La iglesia estaba siendo atacada por la persecución del Imperio Romano, por la persecución de los judíos y por la intromisión de los falsos maestros en la iglesia. Estos ataques podían ser de manera individual como colectiva. Sin embargo, esta carta trata solo con el tercer problema planteado, las acechanzas de los falsos maestros. La iglesia corría peligro de ser desviada de la fe por toda clase de errores y artimañas que formaban parte de la cultura romana. El apóstol pudo percibir
no solo el peligro de estas enseñanzas, sino también cómo éstas estaban causando problemas en las demás iglesias. Y observa a esta iglesia como un objeto tentador para los herejes y los engañadores. El apóstol dice que estos engañadores habían salido por el mundo. Sin embargo, él no dice que ellos permanecieron ahí y que no habían de prestarles atención, sino, por el contrario, advierte de tener cuidado de ellos, porque su doctrina no era un asunto irrelevante, sino que atacaban una verdad central de la fe cristiana, la encarnación del Señor Jesucristo. Esta verdad revelada en las Sagradas Escrituras era atacada por estos engañadores, y esto nos da indicios de que estos burladores bien pudieron ser docetas. Ahora, es necesario preguntar por qué el apóstol considera como algo tan importante la encarnación. El Evangelio de Juan nos muestra varias razones de la importancia de la encarnación. Veamos 3 de ellas como ejemplo. En primer lugar, sin encarnación no hay luz. Vayan conmigo a Juan 1:4. Dice así: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Sin encarnación, el creyente seguiría esclavo en las tinieblas. Estas tinieblas pueden ser interpretadas como las tinieblas del conocimiento, pero también como las tinieblas de un alma apartada de Dios, una muerte no solo mental, sino espiritual. Entonces, en primer lugar, la encarnación era necesaria para que el hombre así fuera iluminado por la gloria de Dios de una manera real y verdadera, no solo intelectual, sino salvífica y vivificante. Por esta razón, sin encarnación no hay luz. En segundo lugar, sin encarnación no hay gracia ni verdad. Vayan conmigo a Juan 1:14. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Sin Cristo encarnado, todo lo que queda al hombre es vivir bajo los engaños del diablo, de su propio pecado y bajo una horrenda expectación del juicio de Dios que ha de castigar todos y cada uno de los pecados del hombre, porque Cristo es el tesoro de Dios, dado a los hombres para el perdón de sus pecados, y fuera de él no hay nada que agrade al justo Dios, y con el cual el hombre pueda comprar su perdón ni su salvación. Solamente con la justicia, obediencia y amor perfecto de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo amado de Dios. El Señor tomó la naturaleza humana y se colocó a sí mismo como abogado y representante de los hombres delante del Padre, por cuanto Él participó de la misma sangre y carne, pero sin pecado, que nosotros participamos, es que Él puede abogar por nuestra causa. O dicho de otra manera, como el pecado entró por un hombre, de igual manera era necesario que el pecado fuese castigado en el hombre. Y precisamente esto es lo que aconteció cuando el Señor Jesús fue colgado en el madero y sufrió la agonía de los terrores de la ira de Dios como hombre. En tercer lugar, sin encarnación no hay revelación de la gloria de Dios. Vayamos a Juan 1:18. Dice así: a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La encarnación es fundamental, porque sin encarnación no hay una certeza real del conocimiento de Dios. Muchos hombres, a través de la historia, han dicho haber tenido contacto directo con Dios. Sin embargo, Cristo dice de sí mismo que Él es uno con el Padre, que Él tiene una comunión única y sin igual con el Padre, en la cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios, el Dios Trino. La revelación que Cristo da del Padre se distingue de toda falsa religión en que Dios se comunica de manera directa con el hombre en el hombre, nuestro Señor Jesucristo.
de tal manera que aquel que quiere y desea de corazón ver a Dios, solo basta con que mire al Señor Jesucristo y ahí le verá, porque Él es Dios con los hombres. Emmanuel. La expresión de la gloria de Jehová es vista y solo puede ser vista en Jesucristo. La santidad, el amor, la misericordia, la paciencia y la justicia solo pueden ser entendidas en forma real, única e inigualable al contemplar al Señor Jesús. Estas tres razones aparecen en el primer capítulo del Evangelio de Juan, pero podemos encontrar 10,000 razones más de la centralidad de la encarnación. Es por esta razón que el apóstol llama a los que se contradicen y se oponen al misterio de la encarnación engañador y anticristo, ya que en la teología de Juan y en la única teología que nos ha sido dada por Dios, el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo pues podían venir estos falsos maestros a hablar de otros caminos? El cristiano que ya había conocido la verdad no podía sino reconocer al tal como un engañador. El apóstol describe a estos falsos maestros por medio de dos palabras, engañador y el anticristo. Estas palabras revelan el ser característico de estos individuos, ya que en primera instancia buscaban extraviar a las almas de la verdad, implementando como herramienta la falsedad y la mentira. Y hermanos, permítanme decirles que los enredos doctrinales que promovían estos engañadores eran elocuentes y atractivos. El no vigilar con diligencia podía llevar a terribles consecuencias. Pero también estas dos palabras vinculan a estos maestros con el diablo. Estas dos palabras sin duda pusieron en perspectiva a la audiencia original de dónde era que provenían dichos mensajeros. Ellos no provenían de Dios, sino que de hecho le negaban. Por esto eran llamados anticristos y buscaban extraviar a los hermanos por medio de mentiras. Por esto eran llamados engañadores. Estas son las razones por las cuales el apóstol Juan escribe esta advertencia. Estos maestros gnósticos eran muy similares a su padre el diablo. Buscaban tentar a los cristianos a hacer y creer en aquello que no era agradable a Dios. Muchos de ellos eran libertinos, ya que no creían en la doctrina del pecado. Y esto es extraño, porque se creían perfectos, pero promovían aquello que mostraba totalmente lo contrario. ¿Cuál debía ser la actitud del cristiano ante esta situación? La respuesta es permanecer en Cristo. El apóstol Juan expone de todas las maneras posibles a Cristo, de tal forma que tanto el cristiano como el no cristiano no puede encontrar algo que no sea concedido en él. Si nosotros analizamos el Evangelio de Juan, podremos ver esto. Es como si el anciano dijera al hombre, si usted tiene sed, puede venir a Cristo y beber de él, que es la fuente de la vida eterna. Si usted tiene hambre, puede venir y comer de él, que es el pan de vida. Si usted se encuentra en tinieblas o está siendo sumergido en ellas, solo debe mirarle a él. Él es la luz. Si está usted extraviado, Juan presenta a Cristo como el camino, el único camino a Dios. Si quiere conocer la verdad, pero verdaderamente quiere conocer la verdad, esta solo se encuentra en Cristo. Él es la verdad encarnada. Si usted está muerto, usted no puede hacer nada por sí mismo, pero Cristo sí puede. Él puede dar vida a los muertos porque Él es la vida. La apostasía no es una opción para el verdadero cristiano. Esta presentación no podía sino mover a todo hombre a desearle a Él para ser satisfecho y al verdadero cristiano a imitar la confesión del apóstol Pedro. Cuando el Señor le pregunta si él también se quiere ir junto con los otros discípulos que le habían abandonado, cuando le escucharon llamarse a sí mismo el pan que descendía del cielo. En aquella ocasión,
Nos relatan las Sagradas Escrituras que Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la verdadera confesión cristiana, la confesión del Cristo completo, tal cual es presentado en la palabra de Dios, y bajo la cual el apóstol Juan hace el llamado a la iglesia a permanecer en Cristo y tener cuidado de los falsos maestros. El llamado a vigilar con diligencia no es por causa de un pequeño error doctrinal, sino a causa de una gran blasfemia que puede llevar a los creyentes a terribles consecuencias. Ahora, pasemos a ver nuestro segundo punto, el propósito de la advertencia. Versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Sin duda, el propósito del anciano fue en primer lugar mover a la iglesia a la vigilancia. Esta vigilancia se refiere a estar firmes en la verdad, bien cimentados en ella. La advertencia que se encontraba centrada en el versículo 7, en los falsos maestros, pasa a ser llevada en el versículo 8 como un asunto personal. Y creo que esto es porque el anciano no ve como un enemigo potencial solamente las falsas enseñanzas gnósticas, sino que también los deseos íntimos y las tentaciones personales que pueden ser despertadas por las doctrinas de estos falsos maestros. En cierta manera, las palabras mirad por vosotros mismos pueden relacionarse con el llamado a velar, estar vigilante, es decir, velar incluso en lo más íntimo del ser, no sea que nuestras mentes y corazones estén atendiendo al llamado de estos engañadores. La vigilancia triple llama a estar alerta de las acechanzas del diablo, de las mentiras del mundo y de las tentaciones que atacan los afectos y deseos silenciosos del corazón. Es una vigilancia que debe ser hecha de manera interna como externa. Podría estar en concordancia con la advertencia del apóstol Pablo en 1 Corintios 10:7. Lean conmigo, por favor, 1 Corintios 10:7. Dice así: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. ¿Por qué hago esta relación entre Juan y Pablo? Porque si ustedes recuerdan, el contexto que Pablo utiliza se refiere a un evento en el cual el pueblo de Israel fue tentado por Balaam, quien utilizó a las hijas de Madián para extraviar al pueblo de Israel y alejarlos de recibir la bendición de Dios. Esto es precisamente de lo que advierte el apóstol Juan. Es como si dijese: no prestéis oído en vuestros corazones a las mentiras de estos engañadores, porque si ustedes dan cabida a sus enseñanzas, el fruto de su trabajo se perderá. ¿Con qué propósito hace esto el apóstol? El propósito del apóstol Juan era que el fruto que había sido sembrado en ellos no se perdiera. Este pasaje no está lidiando con el hecho de si la salvación se pierde o no, sino que más bien se está enfocando en los frutos de la salvación, es decir, todo aquello que habían hecho en Cristo y por amor de su nombre, su andar cristiano, su testimonio, su celo, su amor, su obediencia y sus años. Todo aquello por lo que habían trabajado durante años podría ser tirado a la basura por un solo pecado. Una sola tentación basta al creyente para manchar todas las buenas obras que había hecho durante toda su vida. ¿Y tú dejarás todo esto? ¿Dejarías a Cristo por seguir a una mujer? ¿Por ganar más amigos? ¿Por tener una mejor entrada económica? ¿Por construir una mejor casa? ¿Por el reconocimiento? Déjame preguntar, ¿qué precio le pondrías tú a Cristo?
Judas lo hizo por 30 piezas de plata. ¿Tú lo harás por una posición en el trabajo o una infidelidad a tu pareja? Quiero ser muy enfático en esto, hermanos, y que ustedes puedan tener en sus mentes que un solo pecado puede hacer que tu testimonio cristiano sea pisoteado por los hombres. Pero si ya fuese malo manchar tu testimonio, cuán terrible es que el testimonio de Cristo y su nombre sea manchado por causa tuya. Un segundo propósito del apóstol es estimular a los creyentes a ser diligentes, a ser vigilantes hasta el final, porque aquellos que logren llegar a la meta recibirán el galardón completo, todo lo que Dios ha prometido a su pueblo. ¿Por qué debían mirar este galardón? Por el hecho de que al final ellos podrían ver a Dios, estar con Él. El mirar hasta el final tiene como fin último el recordar la certeza de las promesas del Evangelio y lo futiles que son las falsas enseñanzas de los falsos maestros. El considerar la gracia y las promesas de Dios hace que se desvanezcan las tentaciones y las falsas promesas del diablo. Entonces, mis hermanos, el propósito del apóstol Juan con esta exhortación es el moverlos a una vigilancia tanto externa como interna, pero también a llevarlos a considerar el galardón que ellos recibirán si perseveran en amor y en obediencia. Ahora, hermanos, pasemos a la aplicación. Hermanos, no sé si ustedes se identificaron en este pasaje, pero este mensaje aplica para el día de hoy. En la actualidad hay un sinfín de religiones, hay una gran multitud de engañadores, hay un número incontable de falsos cristianos y hay pocas iglesias fieles. Los peligros son los mismos, las advertencias dadas en el pasaje son las mismas y los propósitos son los mismos para nosotros como iglesia. El pasaje tiene un llamado a vigilar tanto individual como colectivamente por la iglesia, a guardarla de estos falsos maestros y de igual manera a vigilar nuestros corazones. No sea que alguna de estas mentiras nos engañe y nos extravíe en el pecado y todo aquello por lo que hemos laborado se pierda. ¿Cómo puede el cristiano estar en constante vigilancia? Bueno, uno de los medios principales de los cuales el cristiano debe echar mano es la oración. El velar y el orar deben estar unidos. Acompáñenme a Lucas 21:36. Dice así: velad pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Las horas de mayor peligro para el cristiano son cuando en su vida cotidiana no está orando, porque el no orar es depender de sí mismo, y el depender de sí mismo es perecer, porque aparte de él, nada podemos hacer. La segunda razón de la necesidad de la oración en la vigilancia es que sin oración no hay convicción de pecado. Permítanme explicar. La oración, más que pedir a Dios que haga lo que nosotros queremos, pide a Dios el poder hacer su voluntad y conformar nuestras voluntades a ser apartadas del pecado para poder disponernos a amarle, honrarle y obedecerle a Él. Pero además, en este pasaje se nos muestra que la oración es un instrumento por el cual pedimos a Dios desde lo más íntimo de nuestro ser el ser guardados de todos estos peligros que inevitablemente vendrán a nosotros. Sinceramente, no puedo imaginar una iglesia bajo la persecución del Imperio Romano, la persecución de los falsos maestros, la persecución del diablo y del pecado personal que pudiera vivir sin oración. Sería como una semilla que no es regada con agua. La oración es la brisa del cielo que refresca el alma de este tallo marchito sediento de Dios. La oración es necesaria para vigilar con diligencia
y no ser partícipe de las terribles consecuencias que sufrirán todos los que no crean y no se arrepientan, es decir, todo el mundo, cuando tengan que estar en pie delante del Hijo del Hombre. Una segunda aplicación se encuentra en considerar el glorioso final para los que perseveran todos sus días sin declinar ni tambalearse. Los que, aunque afligidos, perseveran en esta vida sufriendo las tentaciones, no aceptando las mentiras, por más tentadoras que sean, los que verdaderamente permanezcan en Cristo hasta el final, recibirán la gloria. Una gloria como no la puede conocer el mundo. Una gloria que no puede ser vista en los paisajes más hermosos de esta creación, ni en los luceros celestes, por más bellos que sean. La gloria de los que perseveran es que al final del camino recibirán aquello por lo que han invertido su vida caminando. Recibirán al Cristo en el cual han creído. Le veremos cara a cara y seremos conformados a su imagen y semejanza. Este ánimo de contemplar la gloria venidera da una imagen de cómo debe lucir aquella gloria y cómo debe de ser vista en nuestras vidas. Sin duda, esta era una clave que delataba a los falsos de los verdaderos. También una guía que ayuda a tener un escudriñamiento correcto de los árboles para poder discernir si los frutos del árbol son del diablo o son de Dios. La aplicación es que el meditar y el caminar con rumbo en Cristo, siguiendo este camino de la vida, es tanto una guía como un aliento que nos traslada al momento en que recibiremos lo que ya ha sido ganado para nosotros en Cristo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para animar a las almas caídas, para alentar a los cansados y fatigados, para poner a alerta a los que crean que ya están en alerta, a contristar a los que crean que ya son perfectos y menosprecian a los más pequeños, y a llevar a su pueblo, su rebaño, cantando las melodías del pastor a su rebaño, y podamos llegar así al final que tanto ansían nuestras almas luchando con el pecado. Amén. Oremos por favor. Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque en esta enseñanza nos has mostrado las enseñanzas del anciano a la iglesia. Señor, aunque no podemos decir de manera concreta si esta carta iba dirigida a una iglesia o a una señora en particular, sabemos que tú has dejado esta carta para tu iglesia, para edificar a tu iglesia. Y también nos has mostrado que el llamado del anciano no es algo irrelevante y no es algo pequeño, no es una exhortación pequeña, sino es un llamado a considerar una realidad sumamente importante. Señor, el anciano nos ha mostrado en el Evangelio la importancia de la encarnación. Nos ha mostrado también, Señor, no solo la importancia de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, sino también la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha mostrado que la necesidad no es solamente de los creyentes, sino también de todos los hombres. Nos ha mostrado al Señor Jesucristo como necesario, más necesario que el pan y que el agua. Nos ha mostrado que en Él todas las almas sedientas, hambrientas, cansadas, perdidas, muertas, son vivificadas y alimentadas. Señor, te damos gracias por esta realidad. Señor, recuérdanos esta realidad constantemente en nuestras vidas y en nuestros días, que no se nos olvide ni sea apartada de nuestros corazones, porque ¿qué puede pedir el creyente? El anciano nos ha mostrado que Cristo está todo lo que el creyente puede necesitar, y no solo el creyente, todo lo que todo el hombre puede necesitar, en Él se encuentra. Nosotros tenemos solamente necesidad de ti, Señor. Sacia nuestras almas, sacia nuestras hambres, sacia nuestra sed. Ayúdanos, por favor, Padre. También, Señor,
límpianos para poder caminar y ser más a tu semejanza. Ayúdanos, Señor, a no comprometer la verdad que tú has implantado en nuestros corazones con el pecado. Ayúdanos a no manchar tu nombre con nuestro pecado. Perdona todas las ofensas que tu pueblo ha hecho. Perdona todas las ofensas que tus pastores, ministros, servidores han hecho. Ayúdanos, Señor. Perdona también todas las falsas doctrinas que puedan estar en nuestros corazones. Perdónanos, Señor, y también ayúdanos a entender. Ayúdanos a crecer en el conocimiento, pero que ese conocimiento nos lleve al amor. Ayúdanos, Señor, a contemplar las cosas como verdaderamente son. Ayúdanos alejándonos de los errores del pecado. Por favor, Padre, te rogamos estas cosas. Te las pedimos y te las imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos por las almas que han escuchado este mensaje y que aún no se han arrepentido y no han creído en ti. Señor, ayúdalos, por favor. Ten misericordia. En este día te rogamos también que, Padre, ayudes a mis hermanos y a mí a seguir meditando en este mensaje que sin duda me ha afectado también a mí en lo más profundo del alma. A todos y cada uno nos debe de afectar en lo más profundo del alma, Señor. El verte a ti y el ver cuán necesario eres y codiciable nos hace a nosotros sentir el peso de todas nuestras infidelidades, de todas nuestras rebeliones, de todas nuestras jactancias, el peso de todo nuestro pecado. Sin embargo, lo traemos delante de ti, te lo ofrecemos y te pedimos perdón por él. Y te pedimos, Señor, que sacies nuestras almas. Te damos gracias, te rogamos y te suplicamos estas cosas en el nombre de nuestro Señor, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos finalizado nuestra enseñanza de esta mañana. Espero poder verlos pronto y los animo a invitar a sus familiares y amigos a escuchar la palabra de Dios. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, desea saber más sobre Cristo, las Escrituras, la fe, el arrepentimiento, si tiene alguna cuestión, no nos la ha manifestado, usted lo puede hacer con confianza mandándola al número del pastor Nelson y ahí con gusto nosotros le responderemos. Que el Señor los bendiga.